Cuéntame. Hoy en Fórmula TV cerramos un capítulo muy importante de la historia de la televisión española y a nivel mundial, que es Cuéntame cómo pasó. ¿Cómo estás, Carlos Hipólito? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La voz de Cuéntame. La voz de Cuéntame. Y el cuerpo durante una temporada. Sí, un ratito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy contento de tener aquí a el alma un poco de la serie Cuéntame cómo pasó, que llega a su final. Pero queremos hacer un poco un viaje por toda la historia de la serie, en concreto con tu personaje, con Carlos Alcántara adulto. ¿Cómo llegas a la serie? ¿En qué momento? ¿Estás desde el principio pensado que iba a tener una voz en off con un narrador? Sí. A mí cuando me llamaron en el año pues 99 creo que fue, o 2000 creo que fue cuando se empezó a rodar, a grabar, pues los guiones tenían una voz en off, que era un narrador, que era el niño de mayor, tal, no sé qué. Y entonces yo recuerdo que yo le dije a Miguel Ángel Bernardo, que me llamó él directamente, y yo le dije, hombre, o sea, empiezas una serie nueva y me llaman para hacer una voz en off porque no me das un personaje, ¿no? Y no, pero es que yo precisamente quiero que lo seas tú porque quiero que sea un personaje más de la serie. Pero yo le decía, bueno, pero una voz en off siempre será como una cosa así muy aleatoria y tal, ¿no? No, ya verás, yo quiero que seas, que no quiero que... Yo le dije, pues llama un locutor. Y dijo, no, quiero que sea un actor y tal. Bueno, total, que nada, empezamos. Y me acuerdo que cuando se empezó la serie decíamos, a ver si conseguimos rodar todos los capítulos que están previstos de la primera, a ver cuándo se empieza a emitir qué pasa, a ver si llegamos a hacer una segunda temporada, y fíjate tú, 22 años después estamos aquí hablando. Pero ¿imaginaste en algún momento al principio el calado que podía tener esta serie, el legado que iba a dejar? Yo creo que nadie se podía imaginar que fuera a ser una serie tan longeva, que realmente es una cosa bastante insólita, ¿no? En la televisión en general, yo creo que en todas las televisiones mundial, del incluso. mundo, pero desde luego en la española creo que es la más longeva de todas. Lo es. Con diferencia. Entonces, no, yo creo que no se... Hombre, se confiaba en la serie, claro, porque siempre piensas, bueno, un repaso a nuestra historia reciente, a través de la visión de una familia, yo creo que estaba muy bien armado el tema y que podía realmente enganchar a mucha gente diversa, ¿no? Y así ha sido, porque imagínate, la serie ha tenido unas audiencias brutales a lo largo de tantos años, que realmente es increíble, ¿no? ¿Cómo trabajaste para encontrar el tono de esta narración? Porque hace poquito me puse el primer capítulo y es otra voz, completamente diferente. También han pasado 22 años. Empezaste con 45 o 44 años más o menos por de la ahí, serie. Claro, exacto. Entonces, claro, primero la voz te va cambiando con los años y por otro lado también va cambiando, pues no solo la voz, sino también la manera de decir, porque también, bueno, pues la serie va evolucionando, hay temporadas que son pues más dramáticas, otras son más de comedia, otras son más... En fin, ha ido evolucionando todo y evidentemente la voz igual. Y yo cuando alguna vez he oído, este soy yo, no sé qué, no sé cuántos, nací en el año tal igual, estábamos esperando que llegara la primera televisión a nuestra casa. Y yo digo, ¿pero y esa voz quién es? Y yo, no me suena nada. Recuerdo que, bueno, le dimos varias vueltas cómo debíamos hacerlo. Siempre insistió mucho Miguel Ángel Bernardo, que estaba muy pendiente de todos los detalles y también de la voz en off. Claro, porque en el fondo el personaje de Carlos Alcántara es un poco Miguel Ángel Bernardo, ¿no? El alter ego del propio productor. Seguramente. Y entonces, bueno, pues él, claro, me decía, yo quiero que sea muy natural, que sea muy de verdad, que sea, pues que sea un personaje más y tal. Bueno, pues vamos a intentarlo y tal. Es decir, intentar quitarle toda la como el boato que pueda tener o lo redundante o lo solemne que pueda tener una narración así y tal. Entonces intentamos hacerlo lo más coloquial posible. Y recuerdo que fue de mucha ayuda en esa época Alicia Hermida, que fue una maravillosa actriz a la que todos quisimos mucho y echamos de menos. Que interpretaba a Valentina en la serie, pero también era como la coach de los actores, ¿no? Y entonces también en el tema de la voz en off, pues vino conmigo y tal, y me decía, ¿pero qué te voy a decir yo a ti? Digo, pues tú dime todo lo que se te ocurra, que seguro que me ayudará y tal. Y entonces, sí, recuerdo que ella me insistía también mucho, mira, eso está muy bien porque es muy natural, muy normal, muy no sé qué, nada engolado, ni nada tal, no sé qué. Bueno, pues ahí empezamos y tal, y luego poco a poco pues ya fue evolucionando. También yo recuerdo que al principio, luego ya claro, le coges más el hilo a la cosa, pero al principio yo recuerdo que pedía mucho que me pusieran
las imágenes de Carlitos, o sea, de Ricardo de pequeño haciendo de Carlitos Alcántara, porque, claro, también eso ayuda mucho a construir ese personaje, ¿no? Imagínate cuando tuve que salir yo en imagen, si me vi cosas de Ricardo, porque claro, tuve que repasar un montón de cosas para intentar... Y confiésalo, ¿te leías los guiones enteros o solamente las narraciones? Pues al principio me los leía todos enteros. Luego la verdad que debo confesar que como estaba haciendo otras cosas y estaba muy ocupado, pues la verdad es que me leía un poco el guión por encima para saber un poco de qué trataba, pero la verdad es que leía con más atención los parlamentos. ¿Y te has visto los 400 y pico capítulos o no? Yo siempre decía que era un personaje ruso, porque en el guión pone Carlos Adulto Off, y entonces decías Carlos Adultov, ¿no? Que suena como apellido ruso. ¿Y te los has visto todos o tampoco? Yo creo que todos no. Ha habido temporadas que sí las he seguido mucho, otras no las he podido seguir pues porque me ha pillado rodando, porque estaba con cosas y tal. Pero bueno, sí he seguido la serie más o menos, ¿no? Pero no podría decir que me he visto todos los capítulos, la verdad que no. ¿No te has sentido un poco marginado dentro del reparto? Porque al final todos eran una familia tan sumamente unida, tanto dentro como fuera de la pantalla, y entiendo que tú simplemente vas a tu sesión de grabación, ¿no? Estás tú solo ahí con el director de lo que es el Off y ya está, ¿no? Pero no tienes realmente gran relación con el resto del reparto. No, lo que pasa es que, claro, tú piensas que, para empezar, al principio no, pero desde hace ya bastantes años el estudio donde yo grabo los offs está en el mismo lugar que están en el mismo edificio donde están los camerinos, donde está la peluquería, donde están los platós y donde están los exteriores y tal. Entonces, sí coincidíamos mucho. Y luego también, que tú piensas que con Imanol, con Ana, con un montón de actores de la serie, éramos amigos de mucho antes de Cuéntame. Entonces sí, nos hacíamos visitas, o ellos a mí al estudio, o yo bajaba a camerinos, o los veía. A Plató no me gustaba mucho bajar, porque siempre estorbas. Cuando alguien que no interviene directamente en un rodaje, lo que haces es estorbar, entonces es mejor no estar. Pero bueno, alguna vez pues pasaba por allí, le saludaba y tal y cual, claro. Pero yo marginado no me he sentido nunca, no, yo me he sentido siempre parte de esta serie. La serie llega a su final después de 22 años en emisión, 23 temporadas. Supongo que durante este tiempo has fantaseado o comentado con compañeros de trabajo, con guionistas, con productores, ¿cuál podía ser el final de Cuéntame? ¿Qué opciones se han barajado? Porque siempre ha estado en nuestra cabeza que Carlos Hipólito iba a estar ligado a ese final en un futuro, que al final llegó antes de lo previsto. Claro, el tema es ese. Yo creo que muy al principio sí alguna vez comentábamos, oye, pues cuando esta serie se termine se te tendrá que ver a ti contándoselo, pues yo que sé, a alguien, a tu hijo, o a tu primo, o a tu sobrino, o dando una conferencia sobre la familia Alcántara. Pero, claro, el hecho de que en el año 2020 apareciera yo en imagen porque se quiso contar pues el presente del COVID y tal, y se hizo el paralelismo entre el año en curso de la serie con el presente de ese momento, que era el 2020. Entonces, claro, al aparecer ya como Carlos Adulto, pues bueno, ya esa, digamos, opción de sorpresa... Claro, también le restaba fuerza ya, claro, ¿no? A ese final. Claro, ¿Pero te hubiese gustado que el final de Cuéntame fuese... Bueno, fueses tú? Supongo que el final de Cuéntame será una frase que diga yo, o sea que al final... Hombre, ya lo sabrás, ¿no? Claro, sí, eso no... Sí, pero no te lo voy a contar porque eso es una sorpresa. No sé si te parece el momento apropiado para que termine Cuéntame. Es verdad que es una serie muy longeva, que en algún momento tenía que terminar, pero a mí como que me duele un poco que después de tantísimos capítulos termine solo con una temporada de 7 episodios. Me parecen pocos para una serie como Cuéntame. Puede ser, sí, bueno... De todas maneras, yo creo que está muy bien pensado, porque si te abstraes un poco de lo que significa la serie y de realmente el fenómeno en el que se ha convertido, pues realmente dedicarle un capítulo final, o sea, una mini temporada, digamos, o una media temporada, con los capítulos justos para que cada uno de los miembros de la familia tenga su propia despedida, digamos, o su propia historia, pues yo creo que está muy bien pensado, no me parece mal. Por supuesto podrían haber sido 13 o podrían haber sido 18 o podrían haber sido más todavía o podría haber sido 1, quiero decir, eso nunca se sabe, pero yo creo que la decisión que tomaron los guionistas y los productores yo creo que está bien
hecha. Hay gente hablando con amigos y tal, hay como cierto dilema entre cierta gente que cree que Carlos, cuando aparezca en el año 2001, debería salir hablando con tu voz. Bueno, si yo le decía a Ricardo, digo, desde luego, como vuelvas a salir en la serie, te tendré que doblar. Pero bueno, desmentimos esto, ¿no? No va a ocurrir. No va a ocurrir porque Ricardo tiene una voz estupenda y además la gente está acostumbrada a ver su imagen con su voz. Y yo creo que eso es una convención que toda la gente que conoce la serie, que ha seguido la serie, que son amigos de la serie, bueno, va a entender perfectamente, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no tendría... Mira, cuando yo empecé a grabar estas offs tenía una voz diferente a la de ahora. Claro. Pues por esa regla la voz va de tres, cambiando. no hay ningún problema. O sea que, no, yo creo que Ricardo tiene que estar con su voz y ya está. ¿Te imaginas yo doblándole? Sería una risa. La serie termina en 2001, lo que es la trama principal, digamos, pero... Que fue cuando se empezó. Que fue cuando se empezó. De hecho, termina en septiembre de 2001, que fue poco tiempo después del atentado de las Torres Gemelas, que va a tener mucha presencia en el final. Pero los espectadores realmente ya sabemos lo que les pasa a la familia Alcántara hasta el año 2021, porque nos lo narrasteis en aquel salto temporal. ¿Crees que le puede pasar factura a la emoción de ese final conocer cómo les va a ir a Carlos y Karina, que sabemos que se van a divorciar? Yo creo que no, porque el hecho de saber dónde puede acabar esa pareja no le quita emoción a lo que va a pasar entre las miradas que tengan Elena Rivera y Ricardo Gómez en los planos que tengan en la serie. O sea, quiero decir, yo creo que no pasa nada, porque además, de hecho, a ver, sabemos que se separaban. Es verdad que terminó como abriendo las puertas Después nos encontramos con una Karina y un Carlos ya más adultos. Que recuerdo que acabasteis como en sangrillas, como que la cosa se iba a arreglar. Pasaba, a lo mejor parecía... O sea, que te quiero decir que las parejas vienen, hay mil posibilidades de que la gente fantasee. Y yo creo que no, yo creo que va a tener tanta emoción para la gente que es amiga y que quiere a la serie. Pensar que cada personaje se está despidiendo en un capítulo, que yo creo que... que se va a olvidar de lo que pasó van a vivir lo que están viendo y ya está. Ahora ya con cierta distancia que tenemos de la época COVID, ¿cómo viviste aquel salto al año 2020 y en ese momento, y cómo lo ves ahora con la perspectiva del tiempo? Bueno, en su momento yo recuerdo que yo les dije, ¿de verdad creéis que es buena idea? Porque de hecho en alguna temporada anterior se había planteado en algún guión es verdad. Que Carlos apareciera de mayor y tal. Que de hecho, contó Ana Arias que se llegaron a hacer pruebas y se empezó a grabar un poco el capítulo, pero lo desecharon porque no gustó. Sí, y de hecho yo siempre decía, digo, yo creo que es un error que me saquéis a mí, porque, ya ves, o sea, yo me encantado de salir en imagen, pero yo pensaba que era un error, porque es como si en la casa de Bernarda Alba sacas a Pepe el Romano, es que hay personajes que no deben aparecer. Entonces, otra cosa es que cuando decidieron que Si Cuéntame había sido la serie que nos había contado nuestro pasado reciente, era quizá la más indicada para contarnos nuestro presente, que en ese momento era el COVID, y era algo lo suficientemente grande e importante como para que pensaran que podía tener mucho interés para la gente, pues bueno, ahí yo dije, vale, pues venga, para adelante. Con perspectiva, pues yo no sé si fue una buena idea o no. Yo me lo pasé muy bien rodándola. Fue muy... O sea, pasamos cosas muy graciosas, porque claro, es que Imanol y yo tenemos la misma edad. Ana es mucho más joven que nosotros dos, pero yo estoy de decirle mamá y papá, pues nos daba mucha risa, ya lo comentamos tú y yo, creo que alguna vez. Y entonces, bueno, yo estoy encantado de haber participado en aquella temporada. Bueno, claro, para ti entiendo que como actor es una fantasía. Claro, tengo un recuerdo precioso, porque además todos esos decorados que me resultaban tan familiares por haber visto tantas veces la serie, pues estar en ellos y tocar las cosas y estar en la cocina y en el salón y en el dormitorio, pues era muy bonito, ¿no? Yo tengo un recuerdo precioso. Y bueno, yo creo que fue una apuesta que a alguna gente, seguidores de la serie, pues no les gustó tanto, pero luego hubo otra gente a la que sí le gustó mucho, porque a mí hay gente que me ha dicho, qué bonito todo aquello. A ver. Era un poco confuso, porque eran tal cantidad de personajes en otra edad. O sea, si hubieran sido solo Carlos y Karina... Para mí, personalmente, uno de los errores de esa temporada, más allá del hartazgo que había por parte del público con el tema COVID, que entiendo que cuando se pensó
no estaba claro que un año después fuésemos a estar tan metidos, fue el hecho de que creo que menos era más. Me parecía bien mostrarte a ti como Carlos, pero es como que se obsesionaron por mostrar a todos los personajes del presente en el futuro. Y había incluso tramas en las que te encontrabas en un momento dado con Josete y con Luis, interpretados por los actores jóvenes con 4 canas. Que claro, yo pensaba, digo, todo el público dirá que mal ha envejecido Carlos, porque los otros están prácticamente igual. Y era como que me chirriaba. Creo que quedaba mejor cambiar al actor, como en tu caso, o el de Silvia Abascal, que contar con Pablo Rivero, que bueno, que yo vi el empeño que se puso en hacer, pero que era como no terminabas de creértelo. Y aún así te debo decir que a mí me parece fabuloso el trabajo que hicieron los actores, tanto Pablo como Ana como Imanol. Sí, que entiendo. Que es algo difícil, que en superproducciones americanas tampoco sale bien muchas veces. Sí, o sea, lo hicieron muy bien, porque ellos compusieron unos personajes ya de mucho más mayores y tal, muy bien. La interpretación era estupenda y luego, bueno, hicieron un trabajo de caracterización muy bueno y además luego los efectos digitales ayudaron mucho. Pero sí es verdad, yo más que, fíjate, más que eso que dices tú, yo el problema que le veía es que eran, como había tantos sobrinos, hijos, no sé qué, claro, yo creo que para algunos espectadores era un poco confuso decir, ¿pero este quién es? O sea, claro, porque tampoco eran idénticos a cuando eran pequeños, entonces era muy difícil identificar. Eso fue un poco complicado. Pero vamos, yo creo que hubo escenas muy bonitas, hubo cosas muy chulas. Hombre, sin duda. Yo recuerdo una escena. El final mereció la pena, ese cierre de Recuerdo una escena que lo pasamos bomba, que era muy gracioso, que a mí se me aparecía Imanol como mi padre, que ya se había muerto, y se me aparecía. Y entonces yo iba por la casa y se aparecía Imanol, y entonces yo le decía, pero papá, déjame en paz, tal, no sé qué. Eso nos lo pasamos bomba. ¿Pero eso se llegó a emitir? Sí, sí, claro. Pues ahora mismo lo he borrado de mi mente. Serie. Yo estoy en el balcón, hay una secuencia que yo estoy en el balcón de la casa de los Alcántara, pensando y tal, y de repente aparece Imanol. Y digo, déjame en paz, que ya estás muerto, déjame tal, no sé qué tal. Y dijo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer, siempre has sido no sé cuánto. Y teníamos una serie de escenitas así por la casa que eran muy divertidas. Revísatelo, ya verás. Lo revisaré. También se echó en falta más metraje de esa parte, porque se presentó como una de las grandes apuestas de la temporada y al final quedó reducido en unas capsulitas muy pequeñas, salvo el último capítulo. Pero yo creo que también provocado por esto que has dicho tú, un poco del hartazgo que había de COVID. Que de repente la trama nuestra inevitablemente tenía que hablar del COVID, porque era y de hecho para eso estábamos ahí. Pero claro, como había tal cantidad de sobreinformación de COVID en los telediarios, en los programas de tertulias, en los informes que se daban en todas las cadenas, que realmente yo creo que eso debió provocar en los guionistas un poco una sensación de tenemos que frenar un poco y no sacar tanto este tema, porque realmente es como una continuación de los telediarios casi. Algo que no gustó demasiado a los fieles de la serie fue el tema del divorcio de Carlos y Karina, porque poco antes se había cerrado muy bien la historia de forma muy bonita y era como romper algo que se había cerrado. Incluso la propia Elena Rivera dijo que no le había gustado, que lo que ellos habían cerrado también se reabriese así. No sé qué opinas tú sobre esto. Bueno, yo no opino nada, porque eso es una decisión de los guionistas. Pues en todo caso, bienvenidos a la realidad, porque las parejas pasan por muchísimas etapas muy complicadas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que precisamente en esa temporada se sembraba un poco el reencuentro entre Karina y Carlos, a pesar de la dificultad de la relación, ¿no? Bueno, yo qué sé, es que, a ver, en general los actores casi nunca estamos conformes con el destino que le dan a nuestros personajes los guionistas, porque siempre decimos, y a mí me pasa porque no en esta serie, pero en muchas otras que he hecho, siempre leía un guión y decía, pero hombre, es que mi personaje nunca diría esto, o es que mi personaje, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Pero cómo voy a reaccionar así? ¿Pero cómo? Bueno, oye, pues porque lo han decidido ellos y ya está. Bueno, en Cuéntame es verdad que los actores tienen mucha mano también con este tipo de cosas, porque yo he asistido a rodajes en los que he visto a un Ricardo Gómez decirle al director, es que yo creo que Carlos no diría así esta frase, porque mejor que él no lo conocen ni los guionistas. Claro, es que ese es el tema. Es que llega un momento en que, a ver, los equipos de guionistas, lógicamente, aunque algunos permanezcan, en general se van renovando. Y, sin embargo, los actores pues han sido siempre los mismos. Entonces, claro, llega un momento que a base de interpretar el personaje una y otra vez y en tantas situaciones imaginarias diferentes y en tantos momentos distintos de la vida, pues claro, los actores acaban sabiendo mucho de los personajes y generalmente, a lo mejor mucho más que los propios guionistas, ¿no? Pero también, por otra parte, yo creo que la visión de los guionistas, y sobre todo cuando se incorporan guionistas nuevos desde fuera, puede ser muy enriquecedora también. Sin duda. De hecho, la llegada de Joaquín Oristrell cambió mucho el rumbo de Cuéntame. Claro que sí, claro que sí.
Cuando hablamos la última vez, que fue cuando se iba a estrenar esta temporada con el salto temporal, me comentaste que no estaba claro si lo del salto temporal se iba a prolongar más temporadas o no, que estabais en ello. Claro. ¿Hubo algún momento en el que se llegó a hablar de... Bueno, igual lo alargamos también en la siguiente temporada? Bueno, mientras grabábamos aquello, sí recuerdo que decían, hombre, en el futuro, si esto siguiera, siempre utilizaban esos condicionales, ¿no? Pues si esto siguiera, pues claro, se podría contar tal cosa, tal otra, tal, no sé qué. Pero ya te digo, entre que aquello se acabó convirtiendo en una especie como de mini pildorita, como decías tú, dentro de un capítulo habitual de Cuéntame, pues, y que lo del COVID, pues ya te digo, había creado mucho hartazgo, porque nadie sospechábamos o sea, sabíamos que era muy grave, pero no sospechábamos que iba a ser tan largo. Ahora ya nos parece que hace siglos que pasó y que ya se nos está olvidando todo. Pero chicos, que hace nada estábamos todos encerrados en nuestras casas. Totalmente. Y ha sido mucho tiempo el que hemos seguido con las mascarillas, con el no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que ya para la siguiente temporada ya se pensó que casi mejor no tocar ese tema, que lógicamente ya después no tenía mucho sentido. ¿Cuánto te ha preocupado a lo largo de estos años las decisiones de Ricardo Gómez? Porque el hecho de que él se plantease salir de la serie, pues podría ser que hubiesen dado un giro y hubieses dejado de narrarlo tú y hubieses comenzado a narrarlo Herminia, yo qué sé. Totalmente, pues sí. Pues hombre, yo a Ricardo, como somos muy amigos, porque es que yo a Ricardo lo conozco de antes de que empezara Cuéntame, o sea, cuando todavía él empezó Cuéntame con 7 años, pues con 6 le conocí yo, porque yo trabajé en una obra de teatro con su madre, que era bailarina, y trabajaba conmigo, y Ricardo venía al teatro, chiquitín, chiquitín, y tal, no sé, que lo conozco desde muy pequeño, para mí es como un hijito, como un hermanito pequeño, yo no sé, una familia, vamos. Y entonces yo me acuerdo que yo le decía, tío, o sea, como te vayas de la serie y me quiten a mí la voz, ¿no? Te parto la Te vas a cagar. No, pero mira, yo pensé, digo, hombre, pues igual a lo mejor deciden que lo narre otro personaje, pues Herminia o la niña o vete a saber. Bueno, jugaron un poco también a eso, ¿no? Como que algún capítulo lo narraba otro, como si fuesen cartas, ahí ¿no? Estaba yo todavía narrando. Lo que pasa es que es verdad que sí hicieron como que en algunos capítulos algunos personajes narraban, digamos, hacían la voz en off de sus tramas, ¿no? De sus subtramas, digamos, dentro del capítulo. Sí, eso se tanteó también y tal, pero sí pero seguía estando, digamos, mi voz un poco al principio y al final, ¿no? De todas maneras, afortunadamente, aunque Ricardo se marchó, que además me parece súper legítima su decisión de marcharse, porque llevaba toda la vida ahí, tenía que probar otras cosas, y de hecho, mira, está haciendo un montón de cosas, de cine, y Elena Rivera igual, de teatro y de todo, claro. Entonces, pues por suerte, a mí me mantuvieron en la serie, con lo cual le dije, tú puedes dormir tranquilo, que no hay problema. ¿En algún momento tú te planteaste irte de la serie? No sé, que incompatible con algún proyecto. No, porque piensa que para mí esta serie ha sido muy placentera. Primero, porque me gusta mucho lo que hago en la serie, y segundo, porque es muy fácil de compaginar. Claro. Con otras cosas, porque yo cuando grabo los capítulos voy a capítulo terminado, a la última edición de sonido, digamos, a incorporar esa voz en off. Entonces estoy con el director del capítulo, con los técnicos de sonido, con el montador, que han sido mis colegas durante tantísimos años. También a veces ha venido Miguel Ángel, el productor, Bernardo, y la verdad es que pues eso me llevaba unas horas. Pero quiero decir, no tenía que estar todos los días yendo, con lo cual yo he podido hacer muchas otras series en imagen y a la vez estar grabando Cuéntame. O sea que no, yo nunca jamás se me ocurrió decir que me iba, y de hecho pensaba, ojalá no me echen. Cuéntanos así resumidamente, ¿cómo es tu proceso de trabajo? Porque grabas primero un pre-off para que lo tengan en cuenta en el primer montaje. Cuando se empieza a grabar una temporada, normalmente ya se tienen varios guiones. En esos guiones están escritos los offs que después yo tendré que hacer. Entonces se suelen grabar unos pre-offs, se hace una grabación así larga, en paquete un poco de todos los capítulos que se tienen escritos. Se va grabando esos pre-offs para que a medida que se va rodando, los montadores puedan ir montando los capítulos y puedan ensamblar esos offs en el lugar que van y sepan cuántas imágenes tiene que haber, lo que tiene que durar, etcétera y tal. Y luego ya, cuando el capítulo está terminado de montar y todo, pues entonces voy yo a, digamos, hacer esos mismos offs que ya hice, pero de una manera más definitiva, porque a lo mejor, imagínate, en la grabación del capítulo, pues una escena que en teoría era más leve, pues ha cogido más peso, o una escena que era más dramática, pues ha cogido más ironía, entonces consecuentemente el off
tiene que ir en función de lo que es el tono de la escena, ¿no? Hay ligeros cambios, ¿no? En lo que es el texto. Sí, claro, hombre. Afortunadamente los rodajes son algo vivo, que va haciendo que las cosas evolucionen y lo que está escrito a lo que se graba y luego a lo que queda, pues hay a veces diferencias. ¿Sí? Respecto a tu relación con Ricardo Gómez, poco después de su salida de Cuéntame, coincidisteis en Vivir sin permiso, poco tiempo, donde era su padre. ¿Hacía de su padre? Imagínate qué gracia es que fue. Eso fue una carambola. Y luego Hombre, supongo que eso lo pensaron adrede, ¿no? Pues yo no lo sé, supongo, porque de hecho se comentó mucho. Sí. Nosotros al principio nunca pensamos que iba a tener tanta... Pero luego de repente nos vimos en montones de imágenes pues de medios como el vuestro, por ejemplo, diciendo, wow, de repente son en vez de uno y trino, uno y dúo, ¿no? O algo así. Bueno, la cuestión es que aquello fue una experiencia estupenda. Pero además luego rodamos una película juntos, que fue en 1898 Los últimos de Filipinas, una película que dirigió Salvador Calvo, donde estábamos él, yo, bueno, y otros tantos compañeros extraordinarios actores, que fue un rodaje muy bonito, muy fuerte y de muy buen recuerdo para todos. Este es el final supuestamente definitivo de Cuéntame cómo pasó, pero nada es definitivo en esta vida, claro, salvo la muerte. Tú imagínate que ahora se empiezan a emitir estos 7 capítulos y la audiencia se dispara y de repente la propia cadena dice, oye, venga, vamos a hacer más. Pues oye, pues entonces ya para nosotros que me llamen ya para tener... y no solo eso, sino que vivimos un poco en la era de la nostalgia, en la que tanto en España como internacionalmente están volviendo continuamente formatos de entretenimiento, de ficción, claro, secuelas, reboots, remakes. Entonces no me parecería descabellado que dentro de unos años vuelva con una secuela, con un spin-off, que salte a una plataforma. Sí, claro, ¿Tú estarías dispuesto a continuar narrando este universo? Sí, pero por supuesto que sí. Yo, voz en off de Cuéntame forever and ever. ¿Y un posible spin-off secuela que sea Carlos y Karina en 2024? Pues estupendo. Estoy seguro que Rosana Pastor estaría encantada también. Y nos vamos los dos. Hombre, pues eso está bien para seguir explorando, ¿no? Porque liberáis un poco a los actores que han estado como muy atados a Cuéntame y seguís vosotros. Ya, a Manuel y Ana los tenemos en foto. Claro. Algún flashback. Oye, nunca se sabe. Mira, todo esto da tantas vueltas y el mundo este del audiovisual es tan complejo y tan complicado que vete a saber las decisiones que se van a tomar en el futuro. Bueno, para ir terminando, uno de los momentos clave de esta temporada es la muerte de Herminia y su funeral. ¿Cómo has vivido narrar esto? ¿Te parece una buena decisión matar a Herminia? Bueno, no me parece ni buena ni mala. Como espectador. Me parece una decisión lógica, porque quiero decir, nadie es inmortal. O sea, quiero decir, ya se supone que a medida que se van cumpliendo años uno está más en primera línea. De hecho, ha pasado de los 100 ya largo. ¿Pero qué es eso? Dices, bueno, esta señora de repente tampoco va a ser eterna, ¿no? Bueno, Cuéntame sí que es eterna. Es una serie que pues, todos nos sentimos parte de la familia Alcántara. Tiene una conexión especial para todos los que la vemos, la hemos visto en algún momento o incluso los que se vayan a conectar en esta temporada final. Seguro que también se sienten parte de la familia. ¿Crees que se va a repetir alguna vez en la historia de la televisión española algo así? Porque todo ha cambiado tanto desde que comenzó Cuéntame, pues, han nacido nuevos canales de televisión, han nacido las plataformas, ya no se sigue la ficción en lineal, salvo que seas turco, no tienes muchas ventanas en la televisión. ¿Es posible vivir un fenómeno así en algún momento? Pues yo supongo que sí. Sí, no lo sé. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Pues no lo sé, pero fíjate, yo creo que este oficio nuestro, o sea, este medio en el que nos movemos, es tan cambiante, tan sorprendente y tan insólito. Tú piensas que si todo el mundo supiera exactamente lo que va a pasar, primero, nunca habría un fracaso, todo sería siempre redondo, todo duraría el tiempo que se ha pensado, y hay cosas que duran mucho más de lo que se pensó y otras que duran mucho menos de lo que se imaginaba. Entonces, ¿quién nos puede asegurar que no vaya a surgir un tipo de serie, un tipo de formato, a lo mejor es diferente, a lo mejor son capítulos de media hora o de 15 minutos o de lo que sea, pero sí puede ser que se produzca un fenómeno que haga que de repente todo el mundo se ponga a ver lo mismo? Pero ya es como que lo vemos de otra manera, de forma individual cada uno, ya no lo vemos un visionado colectivo, todos a la vez.
a la misma hora, ¿no? Para que se convierta en ese evento que todos comentamos. Como que yo voy por el capítulo 1, mi compañero va por el 10 y es como que no... Sí, pero fíjate, por ejemplo, a montones de personas, por ejemplo, series como Juego de Tronos, o yo qué sé, o series, o lo que puede ser el equivalente a Juego de Tronos ahora, yo qué sé, no sé, las últimas continuaciones. Juego de Tronos, que sigue con un spin-off. Juego de Tronos que sigue y tal y cual. Bueno, pues probablemente es verdad que ya no lo ve todo el mundo a la misma hora, sentados en el sofá y vamos a cenar rápido para que empiece la película o el capítulo. Pero ¿qué más da? O sea, el caso es que todo el mundo está hablando de eso. Entonces, bueno, se vea donde se vea, uno lo verá en el móvil, otro lo verá en el ordenador, otro lo verá en la tele, otro se verá 7 capítulos de tacada una noche, otro lo verá uno cada mes porque no se quiere colgar, yo qué sé. Pero la cuestión es que fenómenos que aglutinen digamos, la atención de muchos espectadores, yo creo que se van a seguir produciendo. Y es que me imagino que si no fuera así, nadie produciría televisión, claro, porque todo el mundo aspira a eso, ¿no? Yo creo que sí, que van a seguir ocurriendo fenómenos así, pero que no del mismo calado que Cuéntame, porque ya nadie reúne a 7 millones de espectadores a ver una cosa a la vez. Pero bueno. Es verdad, eso es como cuando se dice, por ejemplo, con respecto al cine, que claro, ya no hay películas que hagan que haya colas multitudinarias en las calles para entrar en las salas, porque casi nadie va a las salas de cine. Bueno, pero nunca se ha visto tanto cine como ahora. Lo que pasa es que se ve de otra manera. Bueno, que luego pasan sorpresas. Mira Barbie, que este verano ha estado... Campeonex, por ejemplo. Por ejemplo, también. Fin, que por cierto, Campeonex tengo yo ahí una parte importante, porque la protagonista de Campeonex es mi hija Elisa. ¿Ah, sí? Claro, la que hace de entrenadora. Ah, sí, Sí, es mi hija, Elisa Hipólito. ¿Cómo has visto a tu hija Yo estoy en la película? Absolutamente fascinado, soy su fan número 1. Padre baboso a tope. Pues que lo hace fenomenal. ¿Habéis trabajado juntos ya? Sí, en teatro. ¿Y qué Ella tal la debutó experiencia? con 10 años conmigo haciendo un musical que era Sonrisas y Lágrimas, y tenía 9 o 10 años. Y entonces hacía una de las niñas pequeñitas. Y luego hicimos juntos Billy Elliot también, donde ella intervino. ¿Y no ha entrado a Cuéntame? No, porque no. Cuéntame no ha entrado, pero bueno. A lo mejor si hay secuelas, quién sabe. Quién sabe, ¿no? Bueno, hay vida más allá de Cuéntame cómo pasó. Tú estás muy centrado en el teatro. Cuéntanos, ¿con qué proyectos estás? Pues mira, yo estoy ahora apasionado con una cosa que estreno ahora en el mes de noviembre, que se llama Burro. Es un monólogo... Bueno, tiene formato de monólogo, pero estoy acompañado en escena porque tiene música en directo, por 3 músicos, 2 de los cuales son actores también, intervienen conmigo en algunos momentos, y es una historia apasionante. O sea, es un burro atado a una estaca en una finca abandonada. Y de pronto, bueno, pues el burro está allí y de pronto un incendio empieza a acercarle. Y entonces el pobre burro se pone a hablar con su sombra y nos cuenta su historia. Y su historia es un burro que lleva 6.000 años en la Tierra. Bueno, es una historia preciosa, es un repaso, digamos, de la historia de la humanidad a través de los ojos de los burros, que nos han acompañado tantas veces. Entonces se pasa por el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro. Bueno, es muy divertido, muy bonito. Hay música en directo, como te digo, yo canto varias canciones con mis compañeros y tal, y la verdad es que estoy apasionado con este trabajo porque Álvaro Tato, que es quien lo ha escrito, ha metido ahí prácticamente todos los textos que existen en la literatura universal sobre asnos. Desde el asno de oro de los griegos, de Apuleyo y tal, hasta Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, hay muchísima literatura sobre burros, o que tocan el tema de los burros. Y nosotros estamos permanentemente hablando con cosas como qué burrada, no seas burro. Bueno, es muy divertido y con eso estoy apasionado. Y luego se estrena ahora, a finales de noviembre, una película que rodé, que se llama Palacio Estilistas, que es la primera película de Moisés Martín, un nuevo director muy interesante, y es una comedia muy enloquecida y yo creo que puede estar muy bien. Y algún proyectito de serie ahí también por ahí, ¿no? Aunque no se puede contar demasiado. Sí, hay alguna cosa que está ahí en una balanza, que vamos a ver si efectivamente el plato baja un poco más, porque es muy complicado ahora conseguir que una serie arranque, ¿no? Porque, bueno, tiene que estar de acuerdo en una plataforma o una cadena, en fin, es un cúmulo de cosas y hay un proyecto en concreto que
del que me han hablado y para el que estoy propuesto, con un personaje precioso y que ojalá vaya adelante. Ya te lo contaré. Ojalá lo veamos pronto y vengas aquí a presentarlo. De momento cerramos aquí el capítulo de la historia de Cuéntame cómo pasó, que llega a su supuesto final. Y nada, pues muchísimas gracias por habernos hecho disfrutar durante 22 años del personaje de Carlos adulto. Tú sabes que yo siempre le he tenido mucho cariño a Fórmula TV, desde la serie Desaparecida, que había tantísimo gente que escribía. En el foro y todo, sí. Y luego recuerdo que yo, contigo, estuvimos grabando un off que hice yo para el aniversario vuestro. Le iba a decir ahora que cuando cumplimos 15 años hicimos una retrospectiva un poco de la historia de los últimos 15 años y lo narraste tú con la voz así un poco de Carlos Alcántara, narrando todo. Encantado de estar contigo aquí. De hecho, hace poco me pasó un compañero un vídeo que grabaste en la época de Desaparecida dándole las gracias a los usuarios de Fórmula TV por lo entregados que estaban con... Pues se las sigo dando. Queridos, un abrazo. Pues nada, un placer como siempre, Carlos Hipólito. Esta es tu casa, estás invitado a venir cuando quieras y que te vaya todo súper bien. Estupendo, igualmente. Y ya sabéis que os ha gustado la entrevista, nos podéis seguir en Fórmula TV, dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!